De hecho, estuvimos hablando con algunos parlamentarios, principalmente de la oposición, que criticaron la designación de la fiscal Liliana Alcaraz al frente de la Secretaría de Prevención de Lavado. Este anuncio que justamente ayer se hacía luego de una reunión en la casa del presidente electo Santiago Peña. ¿Qué es lo que decían principalmente los senadores Esperanza Martínez y Eduardo Nakayama? Que temen un posible encubrimiento, considerando justamente que ella fue designada por denunciada por el Senado de la Nación en su momento por un mal desempeño de funciones, y estamos hablando de varias causas. Primeramente, este caso contra Horacio Cartes, el caso también de Darío Messer, amigo del alma de Horacio Cartes, además, por supuesto, del avión iraní, y esto que tenía que ver en su momento con el operativo Smart, justamente investigando el asesinato de Mauricio Schwartzman. Eduardo Nakayama hablaba de un letargio que caracterizaba principalmente el trabajo investigativo de Liliana Alcaraz, mientras que Esperanza Martínez directamente criticaba la designación que había hecho Santiago Peña, justamente porque hay muchísimas personas sin ningún tipo de cuestionamientos, y que él, a pesar de que haya incluso una denuncia en su contra ante el jurado en enjuiciamiento de magistrados, haya decidido de todas formas designar a Liliana Alcaraz. Pero escuchemos justamente lo que decían los senadores de la oposición. Bueno, y lo que creemos es que no es una decisión acertada. ¿Por qué tenemos que elegir en un organismo tan importante que tiene que dar señales a la sociedad de que va a ser un trabajo impecable, sobre todo en lucha contra la corrupción, y colocamos a una persona que el mismo Senado ha señalado por lo menos por un trabajo deficiente, por decir algo más respetuoso? Hay tantas personas competentes, tantas personas con las cuales no hay ninguna objeción sobre su desempeño, y elegimos aquella que justamente ha tenido señalamientos desde el propio Congreso a través del estudio de los casos en los cuales ella intervino. Pero por lo que he visto hasta ahora, o por lo que he analizado de las causas donde ella le cupo actuar, he notado bastante letargia en su actuar, lo que no condice con la actuación de una representante del Ministerio Público. ¿Pero qué garantías puede tener la ciudadanía que se investigue realmente el lavado de dinero, considerando que ya tiene muchas causas que tuvo que haber investigado y prácticamente cajoneó? Y justamente a eso me refiero, no hay ninguna garantía, ¿verdad? Lo único que nos puede garantizar es que probablemente actúe con la misma letargia en los casos en las que le vaya a caber participar, pero por eso decía que no quiero hacer un prejuzgamiento sobre lo que va a ser su actuación de aquí a futuro, pero sí en relación a lo que le ha, tocado hasta ahora actuar, y ha dejado mucho que desear. Pero entonces lo que decían entonces los senadores de la oposición respecto a la designación de Liliana Alcaraz al frente, a partir del 15 de agosto, por supuesto, de la Secretaría de Prevención de Lavado y Activos. Pero hablábamos también sobre este tema y sobre todo de los cuestionamientos que ya tiene la fiscal designada como próxima titular de CEPRELAT con el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, que vino justamente aquí a la Cámara Alta del Congreso para reunirse con los parlamentarios y hablar de este proyecto que pretende fusionar a la SED con aduanas, y aprovechamos para consultarle acerca de esta designación. Él lo que hizo fue defender a la fiscal Liliana Alcaraz porque aseguró que es una de las mejores, que incluso logró también en su momento lograr esto de la lista de Gafilat. Pero escuchemos lo que decía el futuro ministro de Hacienda. A mí me parece de las mejores que hay. Simplemente te voy a dar una referencia. La cuestión de cuál es el mejor avance que ha tenido el Paraguay en los últimos tiempos en términos de prevención del lavado de dinero. Creo que todos estamos de acuerdo que es que hemos pasado el test o el examen de Gafilat, ¿verdad? Entonces, ¿quién era parte de ese equipo? Entonces, ¿cómo no le voy a tener a alguien de ese equipo en la CEPRELAT si justamente consiguió el campeonato, que es pasar el examen de Gafilat? ¿Pero qué garantías existen si es que ella no investigó el caso Cartes, el caso Messi?
Y de esta manera entonces se alejaba el futuro ministro de Hacienda sin querer responder a esta última consulta que tenía que ver justamente con las garantías que puede tener el ciudadano, sobre todo considerando los antecedentes de esta fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y también Anticorrupción, Mabel.